Pero eso vamos a ver más después, ¿ya? ¿Alguna pregunta tiene? ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sí, se lo escucha. Ingeniero. Ya, ok, Ingeniero, ok. buenas tardes, te lo escucha, ingeniero. Ok, entonces empezamos con la segunda parte, ¿ya? Hemos demorado un poco, pero la idea era que tengan todo su planteamiento. Entonces, bueno, ahora ya vamos a ver posteriormente. Ya, bien, una vez que ya tenemos todo lo que ustedes van a presentar, o sea, el nombre, ¿no? Ya tienen la problemática, la justificación, ya tienen los objetivos, ¿no? Ya tienen las hipótesis, ya tienen los antecedentes, el marco teórico, la bibliografía. Entonces, uno ya tiene que realizar, ¿no? Algunas inferencias, sacar algunas conclusiones a partir de los datos que vamos extrayendo en la información, ¿no? Entonces, vamos a ver qué datos. Puede ser una encuesta, puede ser datos de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos a ir comprendiendo mejor la situación, ¿ya? Entonces, estos métodos de estadísticos se le puede llamar, ¿no? Entonces, con todos esos datos ya tienes que entrar a la parte estadística. Entonces, esta etapa de la investigación, que es el diseño de la investigación, es decir, el análisis final de todos los datos, se puede distinguir en tres grandes etapas, ¿no? Uno, el diseño, o sea, planear y desarrollar las investigaciones. ¿No? ¿Cómo lo vas a diseñar? Por eso hay una metodología, ¿no? Hay una metodología que dice, bueno, ¿qué metodología vas a emplear? ¿No? Primero vas a tomar los datos mediante una encuesta, ¿no? Para ver, digamos, la población, ¿no? La población en la cual tú vas a trabajar, ¿no? Luego, ¿qué mecanismos vas a utilizar? ¿No? ¿Cuáles son los programas, ¿no? Los softwares que vas a plantear? Va una primera etapa, después en otra segunda etapa, otro software, así, ¿no? Por ejemplo, para poder delimitar la cuenca, entonces utilizas ArcGIS. Entonces se dice, utilizo ArcGIS. Para determinar si la población de datos que te está ingresando, vas a ingresar al sistema, lo que te da Cenami es confiable o no es confiable, entonces utilizas otro programa. Entonces, va con una flecha, pasas a otro programa. Así, ¿no? Después, determinas con esos datos el caudal. Entonces, tú dices, voy a utilizar el GRAS HM. Entonces, con otra flechita, el siguiente paso, así. ¿Me están entendiendo o no? A ver.
No sé si estoy hablando por gusto. Sí, se le entiende, Inge. Ya, entonces dime tú, ¿estás comprendiendo o no? Así es, Inge. Ok. Una vez que ya tienes eso, entonces entras a otra etapa de la investigación. Lamentablemente no tengo el puntero, ya, porque hacerlo directamente acá, eso es un inconveniente. Lamentablemente no funciona no sé qué ha pasado, ¿no? Mi, ¿Cómo se llama? Mi mouse. Por eso es que no les puedo mostrar. Pero ustedes en la investigación, en mis artículos que les he enviado, vean ahí la parte de metodología. ¿Ok? Díganme si quiera ok, hola, como sea. Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Ya. Entonces, en esos artículos, ahí está una parte de metodología, hay un cuadrito, a colores inclusive, que cuáles son los procedimientos que hago yo para llegar finalmente a la discusión de resultados. ¿Ok? Y luego las conclusiones. La inferencia, ¿qué cosa? Después viene la descripción. La descripción refiere un resumen y cómo es que has hecho toda la investigación. ¿Por qué? Porque en tu proyecto, en tu tesis, tiene que ir un resumen, ¿no? Para aquellas personas que buscan información puedan tener facilidad. ¿Entienden? O sea, yo para ver vamos a suponer que estoy interesado en tu tesis, ¿no? Entonces, busco en la biblioteca, no voy a leer toda tu tesis, al instante no, porque no sé si me interesa o no. Entonces, abro las primeras páginas, ahí debe haber un resumen. En ese resumen, tú dices qué has hecho, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la tesis, tu objetivo, qué te has planteado? Y luego, algunos resultados, ¿no? Con discusión de resultados y las conclusiones. Eso, las conclusiones más bien casi va completo, pero puede reducirlo. Generalmente un resumen pues es una hoja o dos hojas a lo mucho, ¿no? Ya, entonces, ¿eso para qué es? Para que yo lea y vea si estoy buscando esa información o no. Entonces, si esa información me interesa, entonces ahí sí lo leo todo tu tesis. Pero si no, entonces buscas otra, ¿no? Así es. ¿Ok? ¿Ok o no? Sí, ingeniero. Ok, ingeniero, ok. Ok. Entonces, en base a eso ya tú haces una inferencia, una predicción sobre todas las decisiones, las características, sobre población en base a informe, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el diseño, ya como les dije, ¿no? Es importante porque esto nos permite ahorrar algunos esfuerzos para no redundar en lo mismo, ¿no? Entonces, porque de alguna otra manera, un ratito, jóvenes, un ratito. Ay, no sé qué pasa con esto. Traigo nomás que le tengo. Bien, entonces, de ahí vienen los métodos, como les dije, el análisis exploratorio, la estadística que vas a aplicar, si es descriptiva, porque la estadística descriptiva, ¿qué hace? Ayuda a comprender toda la estructura de los datos.
Es una forma de detectar todo el comportamiento, ¿no? De los datos, de los planteamientos que uno hace. Entonces, para eso utiliza algunos gráficos, ¿no? Puede ser un gráfico redondo, ¿no? Donde se muestra el porcentaje. Otra forma es resumiendo los datos, ¿no? De uno, dos o más números que van caracterizando a todo el conjunto de datos, ¿no? Pero esta exploración nos permite detectar algunos errores, ¿no? Algunos planteamientos, algunos errores en nuestro procedimiento de diseño. En vez de aplicar un software, hemos aplicado otro, entonces, utilizas otro mejor, ¿no? Para que te dé un resultado mucho mejor, ¿no? Y finalmente ya la inferencia que nos permite, como les dije, hacer predicciones, ¿no? Entonces, para tener un ejemplo, vamos a ver acá. Digamos, un documento que también lo tenía y lo he conseguido, que me entregaron a mí también, que ha servido para mí tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay varios datos, ¿no? Dice Mariner 1, Pioneer 4, Pioneer 7, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa la probabilidad? ¿No? Entonces, a ver, ustedes han estudiado hidrología, ¿no es cierto? Entonces, dice, yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que va a llover hoy día? Ojo que estamos en sequía ya, creo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que llueva hoy día, busco información en los datos y resulta que hoy día 15 de noviembre, durante 50 años atrás, llovió, vamos a suponer, 15 veces, ¿ya? Pero ¿de cuántos datos? De 60. Entonces tú sacas la probabilidad en función de esos datos, entonces dice, y sales con la conclusión de que es probable que llueva en un 15%. Eso significa que casi no va a poder llover, ¿no? 15% es muy bajo. Si por ejemplo, el porcentaje daría 95% o 98%, significa que sí va a llover, ¿no? Entonces, así vas tomando algunos datos. Entonces, en este caso de acá, de este ejemplo, ahí dice cuál es la probabilidad de que se obtenga 7 mediciones menores que el verdadero valor medio. Entonces, primero determinas el valor medio y después determinas el porcentaje, ¿no? La probabilidad, que si va a ocurrir o no va a ocurrir. Entonces, vamos ahí, por ejemplo, dice, si son consistentes los datos, ¿no? Que el verdadero valor consciente es 81.30, entonces, ¿cuán confiable es que el verdadero valor está en ese intervalo? Entonces, hay técnicas de probabilidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la probabilidad es el número de datos, ¿no? El número de orden entre el número de datos. Entonces, ahí te va a salir cuál es la probabilidad. Ojo que eso se hace en hidrología, ustedes me deben entender, si es que han llevado bien. Si no han llevado bien, ya es otra cosa, ¿ya? En cuanto a la estadística descriptiva, ¿no? Se examina los datos en forma descriptiva con el fin de organizar la información. Luego, sintetizar la información, ¿no? Ver sus características más relevantes y presentar la información.
¿Ya? Un ratito, jóvenes, me están ya haciendo una llamada. Ya, esperen un rato. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá está mi esposa, te he ido, se fue a subir a la. Aló. ¿Qué tal, Gustavo? Qué pena lo de. Bien, bien. Entonces, ¿me escuchan, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, esta estadística descriptiva, ¿no? Como les dije, primero se organiza, luego se sintetiza, ¿no? O sea, es decir, a veces hay datos que no son muy relevantes, entonces se escoge lo más relevante, ¿no? Es como si yo agarro de toda la precipitación, a mí me interesa los altos, entonces los mínimos no me interesan, entonces los desecho, ¿entienden? ¿No? Algo así. Ver sus características, en este caso, qué características tiene. Por ejemplo, si esa precipitación de esos altos se presentó en qué días, ¿no? En qué año y cuánto fue. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, de 700 milímetros. Se presentó, el otro se presentó
500, otro 800, entonces sacas tú un promedio, ¿no? Entonces, o un intervalo. Y con eso ya vas presentando tu información. Entonces, algunos factores que son necesarios para un análisis estadístico vienen a ser el diseño, el experimento, y también tiene que ver con la calidad de datos, ¿no? Como les dije, Cenami, yo te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Cenami nos da una información, nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Validar esos datos, ¿no? Si la calidad de esos datos está bien o no está bien, ¿no? Ahora, cuando hablamos de población, ¿no? Viene a ser el conjunto total de todas las unidades de análisis, ¿no? Por ejemplo, la población de los estudiantes de la Universidad Andina, de, digamos, de toda la Universidad Andina, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuánto es su peso. Tendría que pesar a toditos. Pero ¿cuántos estudiantes en su mejor época tenía la universidad? 30,000. Pesar a 30,000, pucha, eso es una tarea muy titánico, ¿no? Tendrías que ver una forma. No es imposible, pero sí es recontra difícil, ¿no? Mucho dinero, etcétera. Entonces, para eso se saca una muestra, ¿no? Una muestra es de toda esa población, se saca una muestra. En función de esa muestra, tú sacas conclusiones, ¿no? Un ejemplo más podría ser, por ejemplo, las recientes elecciones, ¿no? ¿Quién, el alcalde de Juliaca, ¿no? ¿Cómo se fue, por ejemplo, tú ves por televisión, ¿no? Bueno, Juliaca no le da mucha bola porque es una provincia, un distrito no muy importante para toda la gente, pero sí hablar, por ejemplo, el alcalde de Lima. Entonces ahí sí, ¿no? Contratan todo, ¿no? Porque es una población mucho más grande. Entonces, ¿qué hacen las encuestadoras? La encuestadora saca una muestra. Generalmente una muestra está entre 700, a veces 1,000. Un ratito, un ratito. Bien, entonces se saca una muestra y de esa muestra ellos dicen quién ganó, ¿no? Exactamente es parecido así. Bien. Asimismo, habría que definir, por ejemplo, una unidad de análisis de observación, que puede ser una persona o familia, o toda una institución, como le estaba diciendo en el ejemplo. Ahora, la variable, en cualquier característica, ¿no? Nos interesa registrar, ¿no? Sobre todo el momento más importante. O sea, como les dije, la variable puede ser en este caso la precipitación, ¿no? Entonces, yo quiero saber sobre precipitación máxima, los valores más altos. Entonces, ese es, viene a ser la variable más importante. El valor de una variable es un dato, una observación o puede ser una medición. Como les dije, puede medirse. Una observación que se presenta en el mes el mes de diciembre de cada año, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente este número nos va a describir la característica del interés de la unidad de observación.
En el caso o registro, viene a ser un conjunto de mediciones realizadas sobre una observación. Bien, acá hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá habla sobre una tabla de muestra de datos de fuerza de compresión de 45 muestras, ¿no? De lo que es una aleación de aluminio-litio. Entonces, nosotros podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Depende del interés que nosotros tenemos. Luego separamos de cada observación en dos partes, digamos, tallo y hoja, ¿no? Entonces, ahí se hace un listado en forma vertical y creciente de los tallos. Entonces, agregando las hojas en el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, consideramos, por ejemplo, el tallo con 8 y el 9 como la hoja, ¿no? Entonces, tenemos ahí, elegimos un dígito en la derecha que corresponderá a 1. En este caso, separamos los dígitos, serían de 8 a 15, ¿no? Obtendremos 8 tallos, ¿no? En este caso, ¿no? Y así ordenamos. Entonces, ¿cómo podemos ver este tipo de diagrama? Entonces, nosotros lo vemos por rangos, forma de distribución, si son simétricos o son asimétricos, en función de la posición de centro de distribución o concentración de datos, etcétera. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, correspondientes a una muestra también que se ha hecho, ¿no? Que corresponde a un esquema, ¿no? Entonces tenemos un esquema ahí, ¿no? En cada tallo se ha hecho la división de 2 líneas, etcétera, ¿no? Ese en realidad es un ejemplo, pues, de un caso, ¿no? Que han puesto ahí, ¿no? Pero que sirve eh, para ver cómo se puede ordenar e interpretar los datos. Igual la concentración de inmunoglobulina de 298 niños, ¿no? Sanos entre 6 meses y 6 años de edad, ¿no? Entonces tenemos el índice de U01, se presentó en 3 niños, ¿no? 0,2, 7 niños y así, ¿no? Entonces, y vemos que donde está más concentrado está entre el 0,3 hasta, se puede decir, 0,11, ¿no? El resto ya son menor, ¿no? Es menores, ya va bajando. Entonces, ahí se va dando algunas interpretaciones. Se hace un esquema, en caso de, por cada tallo, se elige el número de tallos, etcétera. En realidad, este es un ejemplo, como les digo, que nos puede servir como un ejemplo, ¿no? Pero que nosotros le podemos dar las variables que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces se hace ahí, por ejemplo, en función de esto, algunos gráficos o unos histogramas, ¿no? El histograma de frecuencias que nosotros, por ejemplo, utilizamos en hidrología, igual, ¿no? Entonces ahí tenemos una escala de densidad y la escala de frecuencia, ¿no? Entonces, se supone que lo más alto se da entre 90 y 92, ¿no? Se presenta el más alto, ¿no? Entonces, ¿qué formas puede tener un histograma? Puede tener un histograma así también, ¿no? Es decir, en la parte del centro mucho más y en los, los de la cola, tanto a la izquierda y derecha, son menores. Cuando se hace una distribución de uniformidad, entonces ahí vamos a ver que se muestra de manera diferente. En este caso, son, por ejemplo, asimétricas. ¿Por qué? Porque se dan más hacia la izquierda o es más a la derecha, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen en mecánica de suelos la distribución, la curva granulométrica, ¿no? En función de eso hacen la simetría. Entonces, ¿qué resulta? Que en un caso se tira más a la derecha, significa que es
son suelos más gruesos. Si tira más a la izquierda, son suelos más finos, ¿no? Pero si son simétricos, entonces quiere decir que se presentan más en el centro, ¿no? Entonces, más hacia la derecha, lo que estoy mostrando con el cursor, y más hacia la izquierda con otro cursor, pero los que son simétricos serían, podría ser este de acá, que tendría una campana simétrica. ¿Ok? Es decir, acampanar, ¿no? Por eso se dice acampanar. Ahí está, distribución acampanar, ¿no? Entonces, ahora simétrica hacia la derecha, ahí está, bueno, de acuerdo al gráfico que presenta, y simétrico hacia la izquierda, ¿no? Entonces, hay algunos intervalos, ¿no? Y se puede dibujar esos intervalos. Bien. Esto es para que ustedes lo van leyendo y van comparando. Los que no han llevado bien hidrología, yo tengo todavía algunos libros de hidrología que me han sobrado, ¿no? Se los puedo vender para que tengan una ayuda en ese lado, ¿ya? Bien. Les he enviado a algunos, por ejemplo, hay un de arcillas, también les he enviado ese artículo, no sé si habrán leído o no habrán leído. Vean pues ustedes, ¿ya? Bien. Bueno, acá estamos hablando de concentración. Y bueno, ya vienen las medidas de resumen, ¿no? Las medidas de posición, ¿no? Generalmente nosotros tomamos el valor estadístico de posición, que vendría a ser, digamos, la media, la moda, la mediana. Por lo general, nosotros más utilizamos la media, ¿no? El, el promedio, el valor medio, ¿no? Sin embargo, no siempre vas a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que me entiendan mejor. Ya. A ver, de los alumnos de ingeniería civil, ¿listo? Ya. No vamos a hablar de un salón, sino de todo ingeniería civil. Solamente alumnos de ingeniería civil. Yo quiero saber el promedio del peso, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de peso de los alumnos de ingeniería civil? Entonces, ¿qué hago? Peso a todos, ¿no? Y lo divido entre el número de alumnos que han sido pesados. Entonces, puede ser de toda la población o puede ser de una muestra, ¿no? En caso de una muestra, ya ahí los tengo. Ojo que la muestra es al azar, no es lo que yo quiero, ¿eh? Al azar significa que yo saco a todos los alumnos, les doy un número y le pongo un bolito, ese número, y luego lo chacoteo un poco, ¿no? Y saco, sin mirar, saco esa bolita. Entonces dice, ya, este es el número 20, corresponde a tal alumno de tal semestre. Entonces busco a ese alumno y lo peso. Entonces, de acuerdo cuánto es la muestra, se supone que ya tú debes sacar cuánto. ¿Entiendes? Ahora, tienes el valor promedio. Entonces te da, por ejemplo, un valor promedio de 58 kilos. Ya. Pero ¿qué pasa? Este valor no necesariamente está, pues, es fidedigno. ¿Por qué? Porque si yo observo
entre los que se han pesado, ¿no? Vamos a suponer de una muestra de 20, ¿no? Resulta que se han pesado 5 gordos que pesan 70, 80 kilos. Entonces, ha distorsionado la media, ¿no? O de lo contrario también, han pesado 5 o 6 flacos, ¿no? Si tú lo ves con ropa flaco, pero le quitas su ropa, parecen esqueletos, ¿no? Entonces, el valor medio también lo jala hacia menos. Entonces, ahí hay una distorsión. Entonces, por eso que cuando utilizamos el parámetro, no solamente utilizamos la media, también utilizamos la desviación estándar. Entonces, ¿qué te permite la desviación estándar? Corregir esos casos que se pueden mostrar. ¿Ya? Ahora, no solamente puede estar ese parámetro, también puedes utilizar el coeficiente de variabilidad. Entonces, por eso, los que saben de hidrología, entonces dicen distribución, norma Pearson 1, ¿no es cierto? De 2 parámetros. Entonces está diciendo Pearson 1 de 2 parámetros será la media y desviación estándar. Pero también en la bibliografía dice distribución Pearson 1 de 3 parámetros. Entonces, quiere decir que está utilizando la media, desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Entonces, ¿por qué se utiliza 3 parámetros? Para que dé una mejor claridad, ¿no? Una mejor información. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido o no? Jóvenes. Sí, ingeniero, sí se ha entendido. Ok. Entonces, ustedes ven acá algunos ejemplos, la mediana, la moda también. Entonces, ¿cómo se puede utilizar eso? Está en este documento, ¿no? El caso que yo les pongo se puede utilizar cuando es hidrología, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ok. Yo creo que podemos quedar ahí hasta la próxima clase. Vamos terminando la otra parte. Sí, Ahora lo ingeniero. que vamos a ver es cómo va este asunto de la tarea que se les ha dejado. A ver. Díaz, Chambi, Percy. Díaz, Chambi, Percy. Ingeniero, presente. Aló, ¿me escucha, ingeniero? ¿Cómo vas tú en la parte de... ¿Cómo? ¿Me escucha, ingeniero? ¿Me escuchas o no? Sí, lo escucho, ingeniero, dígame. Ya. ¿Cómo va tu tarea referente a la búsqueda de información, antecedente, marco teórico y bibliografía? ¿Cómo va eso de tu trabajo? Ingeniero, ¿Lo has hecho o estoy no un lo has poco hecho? no, estoy un poco retrasado, ingeniero. Estaba un poco ocupado con los exámenes, trabajos que había. Se me ha Bueno, acumulado con mi trabajo. Pero sí, sí estoy buscando, ingeniero, sí estoy buscando en búsqueda de información. mm, sí, pues, no, el trabajo que uno hace no es que yo abandone uno, haga el otro. Hay que darle su tiempo, pues, a cada curso, ¿no? Eh, por eso es que le estoy indicando desde ya, si ustedes no me van a hacer un buen trabajo, yo les voy a desaprobar en ese curso, ¿ah?
Lamentablemente voy a tener que decirles así, ¿ya? Listo. A ver, Nelson Condori. Ingeniero, también estoy buscando más información. No se trata de que me digas estoy buscando, ¿no? Dime tú cuántos has encontrado ya información sobre tu tesis, sobre tu proyecto. Antecedentes, por ejemplo, ¿cuántos? 3 todavía, ingeniero. ¿De dónde son esos tres? A ver, ¿de dónde son esos trabajos, esos tres trabajos que has encontrado? Estaba googleando, ingeniero, y uno era de acá, lo voy a chequear, estaba en mi laptop, ingeniero. No puede, ¿ya ve? Bien, entonces voy a dar ya un límite de tiempo, ¿ya? Porque no, así no se trabaja eso. No es que cuando a mí me da la gana hago, ¿no? Ya, ¿para qué sirve este curso? Si no, ¿para qué llevas? ¿Ya? Entonces, voy a hacer unas preguntas más, voy a buscar el tiempo para que presenten el trabajo, ¿ya? Mucho ojo, yo no voy a aceptar que me pongas ahí solamente dos, tres informaciones, cinco informaciones, no. Los antecedentes ya he dicho que es a nivel nacional e internacional. Entonces, para eso tienes laptop, para eso tienes Google. Entonces, utiliza, pues. Ahora vas a decirme, no, yo no sé inglés. Ya, pues. En Google tiene todos los idiomas, se puede traducir del castellano, del español a cualquier otro idioma, al portugués, ¿no? Si es que sé de suelo, por ejemplo, brasileros, hay un montón de información. No creas que tú estás descubriendo la pólvora, no. Ya está hecho eso en algunos casos, pero lo que sí no está hecho son casos específicos en nuestra realidad. Entonces, que nosotros tomemos información de ahí, ¿no? En inglés, francés, alemán, ruso, ¿no? Si tú me vas a traer información de, ¿qué se llama? De acá nada más, que solamente he conseguido dos, tres, estás jalado. Así te digo, estás jalado. ¿Ya? No me hagan amargar, ¿ya? A ver, Rodrigo Santiago. Rodrigo Santiago. No está. Díaz Chambi, Percy Elvis. Díaz Ingeniero, Chambi. ingeniero, Ya, ya me pregunté antes. ya le pregunté. Sí, primerita. A ver, Martínez Coa. Edwin Martínez Coa. Presente, ingeniero. Ya, a ver, ¿cómo va el avance de tu trabajo? Estoy en busca de información, ingeniero. Casi no encuentro sobre mi tema, o sea, sobre el componente del G picado, ingeniero. O sea, solo hay esto ¿Cómo, nomás. ¿Cómo decirlo? qué cosa es tu proyecto de tesis? ¿Cuál es? Es componente para el concreto mediante el G picado, ingeniero, para pistas y veredas. Mucha, hay un montón, pues, hermano. Sí hay Entra, pues, a estudios. qué se llama la Asociación de Concreto, el ACI. En el Ya, ACI ingeniero. hay un montón de información. ¿Qué Ya, sí. pasa? Bueno.
Yo simplemente les estoy diciendo, ¿no? Hagan el trabajo. Jaime de Anderas. No está. René Lazarino. Presente, ingeniero. Ya. ¿Cuál es tu avance? Ingeniero, sí he encontrado, ha sido en la ciudad de Lima para zonas industriales, de zonas salinas, allá en Huacho, ha sido presentado prácticamente hace 3 años, en el 2020. Ya. Ese es lo que he encontrado por ahora, ¿no? O sea, he estado investigando un poco más. Y mi tema es, pues, es análisis de suelos salinos, determinar los sulfatos con fines de cimentación para las viviendas, allá en la zona de el Ya. desvío de ¿Y Pusi. eso En el Huacho. has buscado información, no? Sí, sí he buscado y he encontrado allá pero no dice desde las viviendas, dice de zonas industriales, allá en el Lima, en Bueno, Salinas, en puedes Huacho de tomar en Lima. cuenta más o menos, por eso he dicho, al sacar esa información tienes que poner el título, quién lo ha hecho la tesis, un pequeño Ajá. resumen de lo que ha hecho y las conclusiones. Eso hay que sacar Sí, esa sí, ingeniero. información, ¿ya? Eso es lo que tenemos Ya. que colocar. Pero hay un montón de eso, pues no digas. Bueno, ¿saben qué, jóvenes? Yo no voy a estar amargándome cada rato, ¿no? No. Yo también en mi hígado tengo que este, eh, cuidar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner una fecha límite a esto, ¿no? La presentación del trabajo, de todo el proyecto, ojo, las otras partes, es decir, eh, de del cronograma, presupuesto, eso ya lo sacan ustedes de algunas tesis, de algunos proyectos que están en la universidad, ¿ya? Entonces, de ahí sacas esa información, tratas de buscar esa información de, este, para llenar tu tesis, ¿no? Entonces, ahí hay un esquema, ¿no? Hay un esquema que presentan los proyectos. Ahí en la oficina de investigación de la carrera, ahí está, hablen con el ingeniero Arnaldo, etcétera, díganle que queremos el esquema y a ver si te dan algún ejemplo. Ahí tienen un montón de ahí que están votados inclusive. En base a eso, ese esquema lo llenan ustedes y lo presentan. ¿Cuándo van a presentar? Ojo, a ver, estamos día 15, para el 30 sería 15 días, ¿no? En todo caso, presentarían para el día domingo 4 a las 12 de la noche, ¿ya? Ojo, eso es lo que tienen que ustedes entregar. El segundo examen ya nosotros vamos a ver cuándo va a ser, cuándo es el límite, cuándo termina, eso, de acuerdo al cronograma que ha presentado la universidad, ¿no? Pero ustedes presenten, para que presente todo completo el proyecto el día 4 ya el día 4 de diciembre. Entonces, para esa fecha, yo necesito el proyecto. Ojo, no manden a mi correo que han enviado anterior, les voy a mandar al correo institucional, ¿ya? En el WhatsApp les voy a enviar ahí el correo institucional, ahí me envían, ¿ya? Cada uno. Y eso es lo que yo voy a calificar. Si tú mandas otro correo, no es,
ese no es mi problema, joven, ¿ya? Listo. Delegado, ¿estás delegado? Ingeniero, buenas tardes. Presente, ingeniero. Ya, ¿has entendido? Sí, ingeniero. Ya, Domingo el día 4. 4 presentan todo el proyecto. ¿Ok? Ok, ingeniero. Listo. Entonces, mucho ojo, como le estoy indicando, el marco teórico tiene que estar bien claro sobre eso, ¿ah? Los antecedentes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí nomás quedamos y en la próxima clase continuamos con estos temas. ¿Ok? Ok, ingeniero. Listo. Bueno, nos vemos la próxima clase. Ok, ingeniero, cuídese.